No tengo miedo de la administración Trump ni de hablar en voz alta del mensaje del Evangelio. Fue la respuesta del Papa León XIV ante las críticas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien arremetiera contra él, calificándolo como terrible para la política exterior por su postura sobre la guerra en Irán. Y no solo esto, Trump acompañó las críticas con una imagen generada por inteligencia artificial y que fue compartida en su red social, donde sale representado por una figura similar a la de Cristo, sanando a una persona enferma. León XIV, el primer papa estadounidense, se ha vuelto cada vez más enfático en sus dichos sobre el conflicto, considerando que han existido posturas retóricas, dice él, inaceptables. ¿Es esto un hecho inédito, tal como consignan algunos analistas a nivel mundial, el que un líder espiritual se enfrente a un líder secular? Bueno, se lo vamos a preguntar a nuestro siguiente entrevistado, Christian Parker, sociólogo, académico del Instituto de Estudios Avanzados IDEA-USACH y pionero en vincular cultura, religión y cambio climático. Christian, muchas gracias por estar con nosotros esta tarde. Hola, ¿qué tal, Mirna? Buenas tardes a todos los que escuchan también. Perfecto, partamos por lo primero. A ver, ¿es esto un hecho inédito? ¿Cómo evalúas lo que está ocurriendo en esta disputa entre Donald Trump y el máximo líder de la Iglesia Católica? Es absolutamente inédito. Quizás no es tan inusual que haya una cierta conversación a través de los medios del Papa con alguna otra autoridad mundial, digamos, ¿no? Y de esa autoridad con el Papa. Lo inédito son los términos, el tipo de conversación que plantea Trump, porque es una descalificación de tal magnitud, de tal orden, que es incomprensible para el presidente de la primera potencia mundial, que se supone tiene un rol fundamental en términos de la diplomacia internacional. Porque la verdad, si uno analiza todo el discurso y las oraciones del Papa, no han planteado nada tan descabellado. Lo que el Papa ha planteado, incluso de manera moderada, ha sido que el mensaje de él y el cristianismo y el evangelio se oponen a la guerra y se oponen a lo que el propio Trump planteó el otro día, la destrucción de una civilización. El Papa ha planteado: yo estoy defendiendo la paz y estoy defendiendo a los que más sufren, que son los civiles, los niños, las mujeres, ¿no es cierto? Y por lo tanto estoy en el mensaje central de lo que es el evangelio. Pero Trump sale con una cuestión totalmente descabellada, digamos. Bueno, entonces hecho, es inédito, es realmente inédito. Claro, ahora, vamos un poquito más atrás. Cuando fue elegido León XIV, se hablaba de que este sería el primer papa anti-Trump. Y la verdad es que él mantuvo una cierta postura muy alejada, ¿no es cierto?, de cualquier tipo de exposición pública o de controversia con Donald Trump. Pero se calcula por ahí, por fines del año pasado, de hecho, ya el año pasado él tuvo una postura crítica respecto a lo que había pasado en Venezuela. Él empezó a levantar la voz por los migrantes, por tener también compasión con los migrantes, y finalmente respecto de lo que pasó en Irán. O sea, Irán ya como que marca un punto de inflexión. ¿Cómo evalúas tú este cambio en la performance pública del Papa? Yo creo que el Papa, desde sus inicios, ¿no es cierto?, él fue planteando con claridad los temas que dicen relación con la preocupación por las personas vulnerables, ¿no? En este caso, los migrantes, en el caso de la situación de las intervenciones en otros países, el Papa lo plantea no en términos políticos, lo plantea en términos de la paz y la preocupación por quienes son víctimas injustas de guerra. Lo planteó también a propósito
de Gaza, ¿no es cierto?, de la invasión de Israel a Gaza. Entonces, el Papa yo creo que ha ido planteando claramente su discurso de manera cada vez más explícita, pero el problema es que del otro lado, digamos, del lado de Trump, la política ha sido cada vez más agresiva. Entonces, obviamente que en algún minuto las cosas se iban a tocar, como se están tocando ahora, de manera tan visible y tan conflictiva. Pero yo creo que más bien ha sido Trump y la política del actual gobierno norteamericano la que se ha ido enfrentando con posiciones que incluso, como digo, muchas veces son posiciones moderadas y entonces aparece la actitud tan agresiva de Trump en confrontación con esas posiciones. Claro, Cristian, no es posible hablar de esto sin la imagen que publicó ayer en sus redes sociales, más allá que la bajó después, de este Trump que simula ser un Cristo sanador, rodeado de una serie de figuras, ¿no? En fin, la retira luego de sus redes sociales porque esto genera impacto incluso entre sus más fervientes seguidores, ¿no? Del grupo, del núcleo MAGA, de los sectores religiosos, muy conservadores, en fin. Sin duda. ¿Cómo interpretas esto, esta nueva salida de libreto, ¿no? Que le gusta también a Trump cada cierto tiempo mostrar? Bueno, a ver, lo que sucede es que se ha dicho, ¿no es cierto? Trump tiene una personalidad un poco megalómana y eso, más allá, digamos, de que hay una situación que algunos dicen de cierto desequilibrio, pero eso habría que verificarlo. O sea, no. Lo que sí podemos afirmar desde el punto de vista de las consecuencias sociales y comunicacionales es que la manera como Trump plantea las cosas, esa grandilocuencia, ¿no? Tiene mucho que ver con también una forma de concepción un poco mesiánica de su persona y de su política. Fíjate que hay un predicador norteamericano, Norman Vincent Peale, ¿no? Que escribió un libro, ¿no? hace mucho tiempo que inspiró mucho a Trump. Él es un predicador metodista, creo, no sé. Pero este libro es muy interesante porque plantea que el éxito personal, la autoafirmación, está muy ligada con la fe en sí mismo y la fe en Dios. Y está ligada también con la realización individual y la prosperidad. Es un típico mensaje evangélico norteamericano, ¿no? Y que Trump se lo tiene muy interiorizado desde hace muchos años, ¿no? O sea, esta visión como Mesías, como Salvador, ¿no? A mí no me extraña, digamos, ha estado siempre presente en Trump. Ahora se manifiesta de manera más extrovertida y con esa figura de él apareciendo como Jesucristo sanando una persona, digamos. Es increíble ver la imagen, ¿eh? Es realmente impresionante. Ahora, le preguntan el otro día a Trump, no sé si viste tú el video, donde le preguntan, bueno, usted apareció en ese, usted mismo lo publicó, sí, yo lo publiqué, pero usted aparece como Jesucristo. Dice, no, yo aparezco como un gran médico, como un médico que está sanando personas. Sin embargo, todos los elementos iconográficos, la semiología de esa imagen es absolutamente religiosa, ¿no? Incluso arriba de él aparecen unas figuras como ángeles y el del medio dicen algunos, digamos, que ya no es un ángel, sino que podría ser Baal, Satanás o lo que sea, digamos. Ya comienzan a haber toda una serie de interpretaciones, por cierto, en clave ya mitológica y religiosa. Entonces, él se mete ya en un campo de una mitología en torno a sí mismo que ya significa que él está en otro plano, ¿no? Él puede ya
de un día a otro él puede descalificar ahora al Papa y a cualquier autoridad de cualquier tipo en la tierra. Él está Bueno, por sobre cualquier autoridad, por cierto, política claro. y ahora militar, por cierto, y ahora religiosa también. Claro. Tú dijiste algo muy interesante, Cristian, pero deja contar antes que estamos conversando con Cristian Parker, él es sociólogo y académico del Instituto de Estudios Avanzados IDEA USACH. Esto de cómo la fe en cada uno, la fe personal y el éxito, ¿no?, en la vida está vinculado también a la fe religiosa. Ahora, sí es verdad que también esto abre una grieta en esos grupos religiosos, porque una cosa es que tú empujes todos estos valores, ¿no?, respecto de la fe y del trabajo personal, el éxito, etcétera, y otra es que tú simules ser Jesucristo. Y ya ha habido voces que se levantaron y dijeron, oiga, realmente hasta aquí ella se le está pasando la mano. Entonces, hoy día tú ves que se abre una grieta aún más grande de lo que ya se está viendo en los grupos MAGA o en los grupos más conservadores que apoyan a Donald Trump. Yo creo que sí, yo creo que sí. Mira, fíjate tú lo siguiente. Desde el punto de vista del factor religioso en el apoyo a Trump. O sea, hay un gran movimiento en Estados Unidos de los cristianos nacionalistas, ¿no?, que tienden a identificar lo que es la adhesión al cristianismo con la defensa de Estados Unidos, pero una visión particular de Estados Unidos, el Estados Unidos blanco, ¿no? Versus el Islam, versus incluso las otras razas, ¿no es cierto? O sea, hay una visión racista, nacionalista, cristiana, ¿ya? Todos esos grupos, ¿no es cierto?, que estaban apoyando a Trump y que han habido investigaciones, ¿no es cierto?, sobre la orientación de los votantes. Y bueno, hay hoy día voces en esos grupos que están planteando que con esto Trump tiene una actitud blasfema. Es decir, que está, por así decirlo, violando principios sagrados de sus propias creencias. Entonces, ahí puede haber una brecha muy increíble porque ya no solo, uno podría pensar, ¿no es cierto?, que es natural que los católicos, ¿no es cierto?, norteamericanos, adhieran al Papa y defiendan, digamos, la figura del Papa, que es tan importante el catolicismo. Pero ya estos grupos que estoy hablando, la mayoría de ellos no son católicos, son evangélicos. Entonces, los evangélicos habían estado apoyando en un número importante a Trump y hoy día entonces incluso allí hay una ruptura. Y eso yo creo que Trump se está metiendo las patas en distintos lados, digamos, ¿no es cierto? Por todos lados, ¿no es cierto?, se enfrenta con sus aliados, ¿no? Y ahora en Correcto. el campo religioso. Claro, de hecho, el propio Trump, recordemos que había cuestionado la elección del Papa como una suerte de contrapeso a su propio liderazgo, ¿no? O sea, este es un tema que viene de antes, que él dice, pero si él no tenía no estaba en la lista, no era una persona que estuviera en la mente de nadie para ser el sucesor del Papa Francisco, y resulta que aparece Claro, electo. Entonces ya instala, ¿no es cierto?, una suerte de deslegitimidad en este hombre que además es norteamericano y es el primer papa, por supuesto, claro, estadounidense. pero Es, implícitamente también Trump dice, no hubiera sido electo si yo no hubiera sido presidente. O sea, es gracias a mí que es uno de los motivos por los cuales eligieron a Provost como papa. O sea, igual no, se está pero por eso. atribuyendo, ¿no es cierto?, la capacidad de influir eventualmente en el cónclave. Totalmente. Ahora, hoy día el diario El País de España se preguntaba, ¿no es cierto?, en un muy interesante artículo, bueno, que todo lo que ha pasado con esta arremetida de Donald Trump contra el Papa, de alguna manera empuja, pone a políticos, dice, y a votantes de ultraderecha, dice El País, lo estoy leyendo textual, ante un dilema existencial. ¿De parte de quién están? ¿Tú crees que hay algo de eso que puede llevarlos a una suerte de contradicción?
Mira, es que lo que sucede desde el punto de vista ideológico y desde el punto de vista geopolítico, es muy importante entender que eh, todo el discurso de cruzada, ¿no? Que lo plantean también Vance y Hegseth, y ¿no es cierto? Es decir, que la lucha en contra del poder maligno de Irán es también la lucha del cristianismo en contra del Islam, porque implícitamente esa es el discurso de cruzada, ¿cierto? Sin embargo, esta confrontación con el Papa destruye totalmente ese argumento, porque en el fondo no es el cristianismo, ¿no?, que se está defendiendo. O sea, queda al desnudo, queda al descubierto que Trump y su grupo no están, en definitiva, defendiendo la fe, no están defendiendo al cristianismo, no están defendiendo la civilización occidental y cristiana. Y eso es un parteagua, porque para toda la derecha, y sobre todo la derecha nacionalista, conservadora, tanto en Norteamérica como en Europa y en otros lados, el tema es ese: cómo se defienden los valores fundamentales de la fe en el marco de la civilización occidental. Y resulta que ahora, ¿qué les queda? Resulta que Trump empieza a cuestionar elementos fundamentales de esa fe. O sea, destruye uno de los pilares fundamentales ideológicos de ese planteo de los sectores conservadores. Bueno, eso parece que es inevitable que se produzca, ¿no es cierto? De todas maneras, una reacción, porque claro, él ya se vistió de papa. Recordemos que en Se vistió de otra, papa, claro, el papa, así él es. exacto, pero ya de Jesucristo, ya, ya te pasaste, ¿no? Entonces ahí ya como que hay un corte, ¿no? Incluso sectores muy, muy radicalmente conservadores levantan, o sea, se sienten asombrados porque dicen, no, pero esto ya es un límite que no se puede Pasó la correr. raya, Pasó claro. la raya. Ahora, No, tú dices algo, perdona Cristian que te interrumpa, pero tú dices algo que yo creo que, si bien no tenemos una prueba científica para decir que este señor tiene problemas mentales o de salud mental, al menos tiene un problema de salud mental, eso pareciera ser, digamos, evidente, pero no tenemos un informe psiquiátrico, si tú quieres. Pero exacto, no pocos no lo en tenemos. Estados Unidos están hablando de que aquí hay un tema muy delicado al cual, digamos, se podría decir, para poder enfrentarlo, se podría incluso apelar a la enmienda número 25 de la Constitución, que declararía, no sé si interdicto, ¿no es cierto?, al presidente o incapacidad para poder gobernar el país y ser el comandante en jefe del ejército, pero, ahí está el pero, se necesitan 2/3 del Parlamento. ¿Tú ves un Y camino tengo en ese entendido, sentido? ¿Mm? pero tengo entendido que además de los 2/3 del Parlamento, también se necesita de todo el gabinete, de todos los ministros de Trump, que estén de También, acuerdo con eso exactamente, y que totalmente. firmen Entonces eso. casi es Entonces, imposible, ¿no el es cierto? impeachment, como se llama, es Claro, muy difícil, muy improbable en estos términos, salvo que, correcto. bueno, hubiera ya una crisis interna del propio movimiento MAGA y de la élite trumpista, digamos. Entonces, es como difícil plantearlo en esos términos. Ahora, pero tú ves ahí, ¿has podido observar un cierto deterioro o esto es parte de un jugador de póker que va sacando cartas? Entonces, hoy día necesito decirle al mundo que va a haber una tregua, por ejemplo, en el caso con Irán, para que Claro. nuevamente el precio del petróleo baje, que también él necesita lograr que los mercados reaccionen porque el precio del petróleo sube y eso también le va a impactar a su propia economía interna. Claro, lo que pasa es que, bueno, es una manera también histórica que tiene Trump eh, de jugar este juego, tanto a nivel, él viene en el mundo de los negocios, ¿no? Y su manera de negociar es esta, ¿no? Es haciendo bluff, ¿ah? Muchas veces, Claro, como en el exacto. póker, ¿no? Eh, y por otro lado extorsionando, y por otro lado presionando, y por otro lado diciendo cosas que después no las hace, etcétera, etcétera. Ahora, el tema es que, claro, ahora se mete con otro ámbito, con otro código, que es el código religioso.
quien no se había claro. metido, ¿no? Entonces, como que por así decirlo, él va ganando en los distintos frentes más, más opositores. ¿Mm? Entonces, yo creo que las cartas, ahora, las cartas que va jugando o que va a jugar, tienen cada vez menos probabilidades de tener éxito, porque tienen cada vez menos sustento. Menos Entonces, credibilidad, su absolutamente. credibilidad se va debilitando cada vez más y su propio movimiento, el MAGA, ¿no es cierto?, se va Ujú. atrizando por todos lados. Ya, lo que pasa, Cristian, estamos conversando con Cristian Parker, sociólogo académico del Instituto de Estudios Avanzados IDEA USACH y pionero en vincular cultura, religión y cambio climático. Y no quiero dejar de preguntarte, ya se nos va acabando el tiempo, Cristian, pero el Papa Francisco, bueno, abordó el cambio climático, ¿no es así? Muchos dicen que incluso como un pilar ético y social de su pontificado con la encíclica Laudato Si. A ver, ¿cómo lograr que este Papa pueda retomar, o tú crees que va a retomar este camino, el Papa León XIV? Ahora, yo veo que el Papa León XIV en ese aspecto, en el aspecto ecológico y en el aspecto social, Ujú. yo creo que él está de acuerdo con cierta línea gruesa, digamos, que fijó Francisco, pero no veo que sea su prioridad por ahora. Mm. ¿Mm? Eh, Depende de cómo se vayan rearticulando también las fuerzas internas dentro de la Iglesia Católica, porque no olvidemos que todavía hay sectores internos de la Iglesia que se opusieron bastante a Francisco y que estaban incluso esos sectores contentos con que se hubiera elegido al Papa Prevost, porque pensaban que iba a ser mucho más conservador, digamos, de lo que ha sido. Efectivamente, no ha sido para nada conservador, pero tampoco ha sido un Papa de avanzada, digamos, ha sido un Papa más bien moderado. Yo creo que depende de cómo se van dando las cosas internamente. Y yo creo que va avanzando, pero ese avance es un avance lento y gradual. ¿Mm? No veo que la posibilidad de que retome un discurso tan agresivo y tan claro y fuerte como el de Francisco cuando dijo que, por ejemplo, en términos de, el Papa Francisco sacó su encíclica a propósito de los acuerdos de París, ¿no? Así Y es, presionó claro. mucho a todos los gobiernos y a las Naciones Unidas, cuando fue a las Naciones Unidas, ¿no es cierto? También con su discurso muy claro respecto a que tenían que tomarse medidas fundamentales. Ahora, lo que estamos observando a nivel mundial es que estamos re mal, estamos pésimos en las medidas climáticas, porque respecto a todos los acuerdos de París, no se ha avanzado suficientemente y ahora Estados Unidos, por cierto, con Trump, se tiró para atrás totalmente. Entonces ahí Total. tenemos una situación que de aquí a algunos años más va a ser absolutamente crítica a nivel mundial, porque la transición energética no ha ido de la manera como debiera haber ido para bajar el nivel de contaminación a nivel planetario. Entonces, Correcto. en 2, 3 años más vamos a tener mayores crisis todavía. Ahí vamos a ver qué pasa con el discurso de la iglesia. Pero Absolutamente. yo creo que este Papa va a tener una sensibilidad respecto a eso. Bien, pues Cristian Parker, ya lo decíamos, sociólogo y académico del Instituto de Estudios Avanzados IDEA USACH, muchísimas gracias por habernos acompañado esta tarde con tu análisis. Mirna, encantado y saludos a todas y todos los que nos han estado escuchando.